Tipificado de datos. Con el tipificado de datos se permite cambiar el contenido de un tipo de una variable por otro. Esta conversión en ocasiones produce pérdidas en la información, como es el caso de tener un dato en coma flotante y pasarlo a entero. También existe la posibilidad de no poder hacer la conversión, porque no hay compatibilidad entre los tipos usados, produciendo un error de ejecución. La idea del tipificado de datos es permitir utilizar este tipo en otra variable o entorno que se requiera para su integración, tener un tipo de dato específico o ser homogéneo los tipos. STR, tipificado en string. Cuando se quiere concatenar o combinar otros tipos de datos en una cadena string, existe la función str, que permite llevar esos datos a este tipo de formato, el cual es muy útil para combinar la salida de impresión y otras acciones. En cuanto a la conversión, se puede decir que el str acepta todos los tipos de datos sin pérdida de información, como se puede ver en el ejemplo siguiente de código. En el siguiente ejemplo vemos el uso de la conversión de tipo para los datos de str, que son cadena string, para lo cual lo primero que hacemos es crear diferentes tipos de variables para realizar la conversión. Aquí tenemos variable a hasta la j. Los datos nos muestran qué tipo de variables se van a trabajar. Primero, por ejemplo, se trabaja entero, luego la segunda como flotante, la tercera tupla, la cuarto es un diccionario, la quinto es un rango, esta es una lista y el h también ya se ve que es un string, la i es un booleano y la última, la j, es un dato binario porque tiene el prefijo de b. Para confirmar el tipo de dato, se hace la ejecución del comando type con la variable correspondiente, el nombre de la variable, y nos va a reportar el tipo de dato que está manejando. Aquí están los grupos que están int, float, tuple, list, rango, diccionario, set, bool y byte. Más abajo hacemos una cadena para hacer una conversión global de cada uno de los tipos de datos con las variables correspondientes. Fíjense que se hace con la palabra reservada str y el nombre de la variable. Entonces, aquí ejecutamos para A, S bar A, B, S bar B, C bar C, así sucesivamente. Como se ve, el resultado muestra que la conversión para tipo str funciona para todos los tipos de datos soportados. Int, tipificado entero o integer. En el caso de necesitar pasar un dato numérico entero, esta es la función empleada. En caso de ser distinto el dato a integer, debemos tener en cuenta que no todos son compatibles, por lo que solo pequeños grupos permiten la conversión directa al tipo de variable para su uso. En el siguiente ejemplo se realiza la prueba para la conversión de tipo entero. Aquí tenemos nuevamente la lista de tipos de datos y abajo están los datos a los cuales sí se pudo hacer la conversión para valor entero. Fíjense que para el tipo B, que es coma flotante, se puede hacer la conversión, pero el detalle es que trunca la parte decimal. Así que perdemos esa parte de la información. Luego tenemos la variable h, que corresponde al string. Aquí se dice que se puede hacer conversión siempre y cuando los primeros caracteres sean numéricos. Y finalmente tenemos variable i, que corresponde a booleano, el cual devuelve solo dos valores, verdadero y falso, que son 0 y 1. Float, tipificando en coma flotante. Para convertir un tipo de dato de coma flotante float, se debe tener en cuenta que un pequeño grupo solo es compatible directamente,
para hacer la conversión, por lo que debemos verificar el tipo de dato que vamos a tipificar para evitar errores en la ejecución. A continuación tenemos el ejemplo para aplicar la conversión de tipo usando la coma flotante o float. Estos son los tipos de valores a los cuales son permitidos la conversión. Aquí está la variable a, significa que se puede hacer conversión desde valores de tipo entero o int. También podemos hacer conversión de tipo valor en campos str o entero, pero siempre y cuando los valores comiencen con números enteros. Fíjense que tiene que tener la parte numérica, el punto, si va a hacer la conversión, y la parte decimal. Aquí está cómo es el resultado, aquí también abajo. Finalmente también tenemos la parte variable i, que es la conversión de booleano, la cual si es verdadero no tiene el valor de 1 en entero o 0 si es false. Tuple, tipificado en tupla. La tupla es un tipo de dato que se compone de un conjunto de elementos agrupados por un paréntesis y separados por coma. Este tipo tiene un buen rango de variedad de tipificados de datos en comparación a los numéricos, como int y float. En el siguiente ejemplo vamos a ver la conversión de tipo para la tupla, por lo cual vamos a tomar de ejemplo el siguiente grupo de variables con diferentes tipos de datos. Aquí vemos que la tupla tiene capacidad para soportar diferentes tipos de datos. Aquí desde la variable d empezamos con un tipo de dato que es lista, que se permite hacer la conversión. Luego está la e, que es rango. Aquí está la respuesta, la salida en ejecución, lo cual vemos que rango, aunque ponemos en paréntesis 5, que va a ser un valor, estos son los datos que genera el rango. ¿Sí? Es una serie de números de rango desde el 0 al 4. Por eso se coloca el número 5, porque son 5 ítems, pero se comienza desde 0 hasta el número de ítem que tenga el valor. Continuamos ahora con la F, el cual corresponde a un diccionario. Al usar el diccionario tenemos dos conversiones, una que va a ser la llave y otra el valor. Entonces podemos especificar cuál es la salida que queramos reportar. Uno, por defecto, él nos devuelve lo que sería la llave, que es esta que está acá. Si le ponemos valor, ya nos va a devolver el valor. Ahora vamos con la G, que es un set. Nos hace la conversión perfectamente de un set. H, que es un str o un entero string, el cual va a ir segmentando carácter por carácter cada uno de los ítems. Fíjense que antes era 12, ahora es 1 y otro ítem va a ser 2. En cuanto a booleano, no se puede hacer la conversión. Entonces tenemos H, J, que sería byte. Fíjense que la conversión, aquí vemos la numeración en byte, de posición. Luego tenemos la K, que es el arreglo de memoria, y no nos genera ningún valor de posición de arreglo de memoria. List, tipificado en lista o list. La lista se parece mucho al arreglo en muchos otros lenguajes, por lo que es fácil confundirlo con este. En cuanto a la conversión de tipificado, esta se comporta del mismo modo que la tupla, al permitir tipos de datos que tengan conjunto de valores. En el siguiente ejemplo vamos a hacer la conversión de tipo para las listas, por lo cual tenemos nuevamente este grupo de datos de diferentes tipos de valores y abajo tenemos las conversiones las cuales pueda soportar. Fíjense que en C tenemos tupla, luego tenemos E que corresponde a rango, aquí está el rango, luego tenemos F
igual que las llaves de diccionario. Si se usan solo, se toma solamente la llave, y si usamos el método value, vamos a tomar los valores del diccionario. Luego tenemos G, que es un set. Aquí está el correspondiente con el set, aquí abajo. Aquí tenemos ahora H, correspondiente a un entero, str, un entero, un string, perdón. Tenemos H, que es correspondiente a un str entero, string. Fíjense que se separa cada uno de los ítems. Aquí está los números, aquí está el punto del símbolo y el decimal. Y que es booleano, no se puede hacer la conversión para lista. J sí se puede hacer conversión. Aquí está su equivalente. Y K genera una conversión, pero los valores son todos cero. Así que se puede decir que se perdieron los datos aquí. No hace conversión como tal. Range, tipificado en rango. Un rango es un conjunto de números en correlación que tiene cierto orden por el que, al efectuar la conversión de tipo, este tiene un grupo muy reducido, al no ser compatible con sus valores. En el siguiente ejemplo vamos a hacer la conversión para el tipo range, por la cual vamos a tener la siguiente lista de variables con los datos de diferentes tipos. Fíjense que range solamente admite dos tipos de conversiones. Para la A, que hace la conversión de entero, aquí vemos la salida y sería desde el valor 0 hasta el 15. Y que es bool, tendríamos de 0 a 1. Set, tipificado en set. Un set es un grupo de datos almacenados en conjunto, por lo que su compatibilidad para recibir otro tipo está orientada a los grupos de datos que también almacena, conjuntos como tupla, lista, range, diccionario, y también soporta str y byte. Para el siguiente ejemplo tenemos la conversión de tipo set, para lo cual usamos el siguiente juego de variables con diferentes tipos de datos. Aquí está el juego que hemos trabajado anteriormente. Y como conversión, fíjense que set permite el uso de diferentes tipos de variables. Vamos a empezar con la primera. Set permite la conversión de tupla. También hace permitir la conversión de lista, permite la conversión de rango. Aquí está un rango, empieza desde 0 a 4 cuando ponemos 5. También permite la conversión de diccionario. Por defecto él toma las llaves, por eso puse aquí llaves. Si uno quiere los valores, pone el método value, así. También permite la conversión de cadena string. Aquí está la conversión, fíjense que lo toma carácter por carácter. Aquí está el símbolo del punto y el decimal. Finalmente toma el valor de bit de 1. Aquí están los valores de 1. Y estos son los tipos que permite. Bool, tipificado en booleano. Este tipo de tipificado acepta prácticamente todos los tipos para su conversión, pero al solamente soportar dos estados en los datos, la conversión hace que se pierda información. Y para los tipos que almacenan grupos de datos se considera un valor false cuando no tiene ningún tipo de datos, están vacíos. En el siguiente ejemplo se hace la conversión de tipo booleana o bool. Para este grupo de variables, fíjense que son diferentes tipos de datos. Y aquí vemos que pareciera que bool permite la conversión de tipo a un grupo bastante amplio de datos. Pero ocurre algo interesante. Bool lo que hace es la conversión para saber si el contenido tiene datos o no tiene datos para la mayoría de los casos. Fíjense que la única que se le puede dar representatividad es a la variable a, porque es true cuando el valor es mayor a 1. Si es 0 es false. En cambio, el valor b
también es diferente, bueno, puede ser. Pero ya esto que está aquí, ya va la variable C, si lo acepta, pero bajo estas condiciones. Siempre va a dar true si tiene algún contenido y false si la variable está vacía. También aquí vacía cuando tiene rango 0. Aquí es false cuando está vacío, vacío y en byte array cuando es 0. Esto entonces se puede notar con la siguiente prueba. Voy entonces a ver para que vean que una tupla, aquí está la tupla que es la C, voy a quitarle los datos y la voy a volver a correr. Y fíjense que la tupla ahora sí dice false. También puedo hacer lo mismo con un diccionario, la F. Aquí está F diccionario. Voy a ponerlo vacío, el diccionario. Y lo voy a correr nuevamente. Ahora tenemos dos false. Aquí está el diccionario y la tupla. Ahora, si queremos que un valor de numérico, aquí voy a poner 0, también 0. Acuérdense que originalmente tenía valor de true. Voy a correrlo. Ahora fíjense que tiene false. Significa que a partir de 1 en adelante, él lo considera como true. Por lo tanto, cuando se hace la conversión de tipo bool, se puede entender que solamente se tiene dos estados. Y es bueno para los tipos de variables de grupo para saber si tiene contenido. En cambio, para los de un solo valor de campo, como son los enteros y los float, servirá para saber si el valor es 0 o es mayor o igual a 1.